Muy bien, doctor. Para entrar de lleno al tema, platíquenos cómo surge el estado de Jalisco. El nacimiento de nuestro estado, que hoy es Jalisco, hay que entenderlo como el resultado de un proceso muy largo. El nacimiento de Jalisco no es como el nacimiento de un hongo que brota de la noche a la mañana. Es resultado de un largo proceso que lo podemos identificar ese origen desde el siglo XVI, el siglo de la conquista, cuando Nuño Beltrán de Guzmán eh, decidió conquistar lo que es esta zona. Pero lo interesante del caso es que la idea de Nuño de Guzmán fue conquistar un reino distinto al de la Nueva España, o sea, distinto al que había conquistado Hernán Cortés. Entonces aquí me parece que es un momento muy importante porque de hecho es el nacimiento de una región, porque Nuño Beltrán de Guzmán se imagina una región independiente del centro, independiente de lo que había sometido Cortés. Entonces ahí nace una tradición autonomista, o sea, con cierto separatismo de lo que era la metrópoli de la Nueva España. Y ahí nace esa tradición que la van a seguir los demás gobernadores de la Nueva Galicia, porque ellos retomaron esa tradición y la siguieron llevando, y esos gobernadores como los presidentes de la audiencia que tuvo Guadalajara, pues intentaron y procuraron no quedar sujetos completamente al virrey ni a la audiencia de México, sino llevar una vida un poco independiente. Y eso me parece que es muy importante, y como dije al principio, pues es un proceso que se inicia en el siglo XVI, continuó en el XVII y en el XVIII. En el XVIII creo que se fortaleció más todavía porque a finales de ese siglo, en la última década de 1790, hay un movimiento cultural muy importante en Guadalajara. Ya para entonces Guadalajara tenía un seminario desde el siglo XVII donde se educaban los sacerdotes, donde se formaban. Pero aparte se fundó la Universidad de Guadalajara en 1792 y luego se estableció una imprenta. Entonces esto provocó un movimiento renovador de mucha circulación de ideas que compartieron los jóvenes de aquella época, y esa generación de jóvenes pues empezó a imaginarse un mundo nuevo, una realidad nueva. Eh, Esos jóvenes ya veían el orden establecido como un orden ya anacrónico y pensaban en una modernidad política. Entonces, alimentaron todo ese pensamiento con una serie de ideas que retomaron de los libros que habían leído, de pensadores franceses, ingleses y norteamericanos. La imprenta que yo menciono, ya para 1821-22, empezó a publicar algunos textos de carácter político que retroalimentaron a esa generación. Entonces, cuando se estableció el imperio de Iturbide, después de la consumación de la independencia, eh, pues ahí se estableció que la forma de gobierno iba a ser la monarquía, un emperador, pero ese imperio duró muy poco. Eh, Al desmoronarse ese imperio, con la abdicación de Agustín de Iturbide, que fue el emperador, en marzo de 1823, es un momento muy importante porque entonces las provincias entendieron que volvían a su estado natural. O sea, con la renuncia de Iturbide, con la abdicación de Iturbide, eh, las provincias sintieron que se desligaban del imperio. El imperio se desmoronó, por lo tanto las provincias quedaban aisladas y volvían a su estado natural, que quería decir que tenían la condición y la voluntad
constituirse como ellas quisieran. Alguna provincia pudo decidir convertirse en un estado libre e independiente, o mejor dicho, en una república. Pero nadie pensó en eso. Pero ahí viene ya la propuesta de esta generación que yo vengo mencionando, de jóvenes, que luego ya propusieron que fuera una república, que el país se organizara en una república. Y una república está constituida por estados, una asociación de estados libres y soberanos. Pero en ese momento no hay estados en el país. Cuando el imperio se desmoronó, lo que hay son provincias. Y una república no puede estar formada por provincias. Tiene que estar formada por estados. Entonces tenían que convertirse primero en estados para luego formar una república. Y aquí en Guadalajara es donde surgen las primeras propuestas federalistas de una república federal. Y esto implicaba pues que la provincia de Guadalajara se erigiera en estado. Pero también las provincias no tenían facultad de convertirse por sí mismas. Debería de ser el Congreso Constituyente General establecido en México quien debía convertir a las provincias en estados. Pero en Guadalajara se siente una ansia por convertirlo en estado, no esperar que el Congreso lo haga porque el Congreso estaba entretenido en otras cosas. Y entonces, como estaba demorando mucho esta decisión, pues entonces las autoridades de Guadalajara, el jefe político Luis Quintanar, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara, por sí solas, sin tener facultad, convirtieron a la provincia en estado libre y soberano de Jalisco el 16 de junio de 1823. Y esto provocó un mal entendimiento y una confrontación entre las autoridades de Guadalajara y las autoridades de México. El gobierno provisional que se formó tras la renuncia de Iturbide, que era el supremo poder ejecutivo. Entonces, para el Supremo Poder Ejecutivo, el pronunciamiento de Guadalajara era inmaduro, impolítico, desobediente, un acto de desobediencia al Congreso, mientras que aquí en Guadalajara se tomaba este pronunciamiento como un pronunciamiento justo, equitativo y necesario. Y entonces aquí viene un momento de mucha confrontación, porque Guadalajara fue la primera provincia en convertirse, pero luego siguió Zacatecas, Oaxaca y Yucatán. Entonces viene una cascada de pronunciamientos previos a la decisión del Congreso. Y esto me parece que alteró mucho el ánimo porque también dio lugar a una inestabilidad política en el país. Porque entonces el Supremo Poder Ejecutivo estaba demostrando no tener un control sobre el país. Y cada provincia estaba tomando las resoluciones que les parecía correctas. Entonces, pues esto no parecía que estuviera marchando bien.